cómo es la vida conviviendo con un psicópata narcisista integrado. El hecho de que suceda aquí en México, en Latinoamérica, pues eso permite que se confunda mucho con el machismo, ¿no? ¿Qué características principales tiene? El centro del mundo es él o ella. Son mentirosos, pero hasta de las cosas más pequeñas. ¿Esa persona es enfermo mental o no? No es enfermo mental. ¿Está consciente de lo que está haciendo? Está consciente. ¿Existe el tipo de mujer, por ejemplo, que atraiga este tipo de personalidad? Vamos a dar ejemplos, Ángeles. A ti te tocó atravesar por una situación así. Estuviste viviendo con un psicópata narcisista integrado. ¿Cuántos años? 10 años. Al enfrentarlo, su reacción fue tan violenta. ¿Se quitó el cinto? Se quitó el cinto. ¿Para? Y entonces... Eso es lo mismo que yo pregunto. ¿Te estás quitando el cinturón para pegarle a quién? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y el día de hoy, como todos los lunes de estreno, me da muchísimo gusto poder estar frente a ti cara a cara. Hoy tenemos un tremendo programa que va a ser de gran aprendizaje y me atrevo a tocar este tema primero por petición de todas nuestras amigas que nos hacen el favor de vernos, y a mí caballeros también de todas partes del mundo. Es un tema que está muy en boga, es un tema que aunque pareciera de película, es un tema que es bastante serio y bastante real. Hoy estaremos hablando de cómo es la vida conviviendo con un psicópata narcisista integrado. Uno cree que solo pasa en las películas, que si Aníbal, que si el no sé quién de la película, no sé cuál, pero no. Estos tipo de hombres y mujeres en ambos géneros existe. Hoy estamos, pues a punto de entrar en una conversación por demás interesante sobre los psicópatas narcisistas integrados, porque hay estadísticas que respaldan que 6 al 10% de la población mundial, si fíjate nada más, del 6 al 10% de la población mundial es psicópata narcisista integrado. 80% de este porcentaje son hombres y un 20% son mujeres. En España hay estadísticas que indican que un psicópata narcisista integrado hará daño emocional a lo largo de su vida a un promedio de 80 personas. Este tipo de personalidades, este tipo de personas que tienen estos rasgos, pueden llegar a ser que una persona, que un ser humano, llegue al suicidio. Este es un tema por demás interesante. Vamos a darte las señales, las alertas rojas de las que debes de salir corriendo por tu vida. Quédate con nosotros para hablar de este tema. Hoy tengo una especialista, pues totalmente 360, especialista en este tema. ¿Por qué? Porque ella, como segunda carrera, estudió psicología. Ella es autora ya también del libro, que tengo aquí en mis manos, le agradezco que hoy me lo haya traído al programa, Perfil del psicópata narcisista integrado. ¿Tu pareja es un narciso? Rompe la burbuja y libérate de sus ataduras. Ella es la autora de este libro y estudió como segunda carrera psicología porque precisamente mi invitada, Ángeles Favela, vivió con un hombre que era psicópata narcisista integrado durante muchos años. Así que tiene toda la autoridad moral, además de los estudios que la respaldan, para hablar sobre este tema. Ángeles Favela, bienvenida hoy a este espacio, bienvenida cara a cara y hablaremos cara a cara del psicópata narcisista integrado. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que esta información llegue a la persona que lo necesite escuchar. Sí, fíjate, Ángeles, sobre todo yo me preocupaba mucho, te decía ahorita fuera del aire, las estadísticas son alarmantes y cuando yo empiezo a estudiar y adentrarme en este tema, precisamente para mantener una mejor conversación contigo, me asusté. O sea, realmente terminé impactada. Siento que estamos hablando de una persona que te drena, de una persona que es un depredador. Pero a ver, vamos por partes. ¿Quién es? A ver, primeramente, un psicópata. Mira, un psicópata, y esas estadísticas que mencionas son tal cual. En la actualidad, el 80% del porcentaje mundial son hombres y eso es pues abrumador, ¿no? Sí. Y algo que quiero mencionarte, y ahorita vamos a quién es, el hecho de que suceda aquí en México, en Latinoamérica, pues eso permite que se confunda mucho con el machismo, ¿no? Y entonces, por eso hay muchos casos donde las mujeres no salen
transcurren años, décadas. Hay matrimonios de 40, 50 años cuando la mujer apenas se da cuenta que está viviendo con alguien así y está totalmente destruida emocionalmente. ¿Para cuando un se da cuenta? psicópata, hay un término que es el psicópata puro y es un 2% de la población mundial de personas que nacen así. Son aquellos niños pequeños que desde muy temprana edad pues ya se denota su ausencia de empatía, su crueldad al destruir animales, al maltratar cosas, ¿no? O sea, lo ves totalmente carente de emociones. Pero esos por fortuna están en la cárcel, digo, son quienes de adultos van a delinquir, quienes van a estar cometiendo fraudes, incluso asesinatos. Así nacieron. Así nacieron. ¿Por genética? Puede ser por genética, puede ser por pues condición de vida. Condición de vida todavía no. Condición de vida más bien sería un psicópata narcisista integrado, porque los integrados o encubiertos detonan la personalidad entre los 16 y los 21 años. Y es producto de lo que vivieron en su primera infancia. Puede ser sobreprotección, puede ser maltrato y abuso, o puede ser total indiferencia por parte de sus cuidadores principales. Este es un dato súper interesante porque pensaríamos que únicamente son aquellas personas que los maltrataron de niños, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no. Alguien a quien se sobreprotege en un grado extremo, haz de cuenta que con tijeras le estás cortando toda su gama emocional. Y entonces no le permites saber que los demás son otras personas, que son seres humanos. O sea, ve a todos los demás como objetos, como cosas que deben estar satisfaciendo sus necesidades. Pierden la empatía. Pierden la empatía, pierden el piso, pierden todo. O sea, pierden esa necesidad de esforzarse por estar en contacto sano con los demás. Y un narcisista, o sea, estamos hablando... ¿no? Un psicópata es así, un narcisista como es. Un narcisista es un egocentrismo absoluto. Está él primero, después él y al final él, o sea, o ella, ¿verdad? Porque esto no es algo únicamente de hombres, como decíamos. Y el narcisismo es una patología. Ahí sí podríamos hablar desde el ámbito de la psicología como una patología, pero el perfil de los psicópatas integrados es un perfil, es una personalidad ya muy instalada y que se detonó en algún momento de la vida de la persona. ¿Por qué? ¿Cómo nace? Me dices ahorita, bueno, nace a lo mejor el que es psicópata y es un 2%, pero ¿cómo se hace en el tiempo? ¿Cómo se conforma un psicópata narcisista integrado? Por esos tres puntos, entre los 0 y los 6 años, 0 y 11 años, abuso y maltrato físico o emocional, sobreprotección extrema, o sea, son dos cosas muy distintas, o total indiferencia por sus cuidadores, es decir, nada más fue alimentado, nada más, o sea, pero no lo vieron, no lo tocaron, no recibió cariño, no recibió pues ese aprendizaje de emociones. Claro, qué importante, ¿no? Es lo que acabas de decir para todos como padres también, pues poner atención a esto. Ahora, todas las personas que vivieron un abuso y que no fueron atendidos o cuidados con amor, finalmente terminan siendo personas así, psicópatas, narcisistas. ¿Todos los seres humanos que pasan por eso? No todos los seres humanos. Hay una parte muy importante de la personalidad, hay una parte muy importante del ambiente. O sea, si viviste en un entorno muy rudo, pero en algún momento había alguien, no sé, una abuela, alguien que te brindara afecto, pues ahí se rompe la posibilidad de que se detone esa personalidad. Okay. Pero si no hubo nada que te acompañara en ese proceso de crecimiento y que te mostrara la gama emocional a la que todo el mundo debiera acceder, pues entre los 16 y los 21 se detona como un mecanismo de defensa. Wow. O sea, son como, es la única manera que ahora pueden sobrevivir, ¿no? O sea, es esa necesidad pues exacerbada de ser visto, de ser atendido, de ser admirado. Admirado. Ajá. ¿Cómo
¿qué señales nos va mostrando? A ver, si está escuchando una madre y tiene un hijo entre 16 y 21, o alguien que tiene una pareja también así que puede englobar a un psicópata narcisista integrado, ¿qué señales te van enviando? Porque a veces normalizamos lo que no es normal. Uh-huh. En una pareja, bueno, ya cuando la persona es adulta, cuando ya sobrepasan los 21 años, pues es mucho el dominio sobre otros, el dominio sobre sus emociones, el dominio sobre sus decisiones, pensamientos. Es decir, esa persona a manera de tentáculos, pues va tratando de dominar la vida de las personas con quienes le unen en un lazo afectivo, con la mamá, con los hermanos, con los amigos. Y con la pareja, bueno, no se diga. Pero están conscientes, o sea, un psicópata narcisista, a ver, primeramente, ¿qué características principales tiene? Mira, tiene ausencia total de empatía, o sea, no puede ponerse en los zapatos de otros jamás, jamás. Otra cosa es absoluto grado inmenso de narcisismo, o sea, de narcisismo, ya lo dije repetido. De egocentrismo, ¿ok? El centro del mundo es él o ella. Y hay una característica muy, muy puntual en los narcisistas integrados y es la manipulación y la mentira. Son mentirosos. Son mentirosos, pero hasta de las cosas más pequeñas. De las cosas, o sea, pueden decir mentiras a lo largo del día de una cantidad importante, ¿no? O sea, y simplemente por el hecho de saber que están jugando con la información, de saber que están manipulando, confundiendo a los demás. Hay siempre la duda, a ver, ¿esta persona es enfermo mental o no? No es enfermo mental. Está consciente de lo que está haciendo. Está consciente. Y lo goza. Y fíjate, y lo goza, ajá. Una cosa muy importante es el hecho de que pueden planear a largo plazo. O sea, pueden hacer sus planes para lograr depredar a una pareja emocionalmente y lo hacen paso a paso. Y entonces eso lo hace alguien con un grado de inteligencia alto, ¿no? Suena maquiavélico, o sea, como que lo planean, buscan a la presa, buscan a la víctima, o sea, ahorita me vas a decir qué característica luego tiene la víctima que buscan este tipo de personalidades o con estos rasgos, pero las características principales, digamos, serían esas. Sí, y lo único que están buscando es detonar emociones en sus víctimas. O sea, eso les genera, como lo dices tú, un tipo de adrenalina, un tipo de satisfacción perversa. Esa es como su forma de vida, es como si un pez lo sacas de la pecera sin agua y no va a poder vivir. Para ellos eso sería, o sea, ese es el estilo de vida de un psicópata narcisista. Totalmente, sí. Y fíjate, su actuación es perversa. Hay una investigadora y psicóloga francesa que habla en su libro Violencia psicológica en la vida cotidiana, así es el título, y habla con mucha claridad de las personas perversas. No las personas pervertidas, que es otra cosa, ¿no? Que tienen perversiones, sino así como hay personas con un buen corazón, también hay personas malas, perversas. Y eso, pues, no se habla tan abiertamente. Pero creo que estamos en el punto de que a manera de prevención, imagínate para los jóvenes que inician sus historias de amor, que por primera vez se tienen una pareja, se enamoran. Y que sea una persona narcisista y psicópata. Les desgracia la vida. Les desgracia la vida. Ángeles, porque vamos a platicar durante el transcurso del programa, porque creo que luego te topas con una persona, imagínate si es una de tus hijas, ¿no? Y que, como dices tú, es la primera vez que se enamora, dices, es catastrófico porque volver a creer luego en alguien, o sea, me vas a decir tú luego que ya te tocó vivirlo, cómo se sale, pero también depende mucho la edad en la que te toque vivirlo, la preparación que tengas para salir adelante. ¿Qué tipo de características busca en su víctima un psicópata narcisista? ¿Porque las eligen o
o es con quien se topan o porque se enamoran de alguien? ¿Cómo fluye eso? Mira, los narcisistas y psicópatas integrados son muy hábiles observadores. Entonces, igual que un depredador, pues pueden detectar en los seres humanos las heridas emocionales que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos heridas emocionales y entonces identifican muy bien a alguien que es sensible, a alguien que es atento, que es una buena persona, ¿no? Que está con una buena intención de entablar una relación afectiva. Eso es algo súper, súper importante. Cuando un narcisista inicia una relación de pareja, no lo inicia con la misma intención que la víctima. Que la víctima la inicia para enamorarse, enamorada, para vivir una historia bonita. Exacto. Y él ya tiene en su mente perversa, ¿qué historia, Ángeles? Tiene en su mente muy bien identificado cuál va a ser el beneficio de estar con esa persona. Y el beneficio es económico, es de imagen, es beneficio sexual, es beneficio profesional, cualquier cosa, pero no estaría con alguien si no le aporta algo. O un global, un poquito de todo y esta persona me lo da. Exacto. Ok, ¿existe el tipo de persona o de mujer, en este caso, que nos centramos más en la mujer y el hombre como el psicópata narcisista integrado? Porque el 80% de este porcentaje de personas que son así, con estos rasgos, son hombres. Y solamente hay un 20% de mujeres que son psicópatas narcisistas, ¿no? Pero ¿existe el tipo de mujer, por ejemplo, que atraiga este tipo de personalidad? Mira, una mujer que es empática, pues sí, atrae este tipo de personalidades. Es una persona que no se limita en atenciones, que no se limita en hacer una pose, ¿no? O sea, que es de una manera transparente, incluso de lo que le duele o de lo que le hace feliz. Y el proceso de encantamiento que tienen los psicópatas integrados, pues es tan sutil, pero es para ir sacando información. O sea, esa información donde cuando inicia la seducción o cuando inicia el bombardeo amoroso, una víctima, si recuerda esos momentos, pues sabrá que de pronto se sintió muy en confianza, habló mucho, compartió cosas muy personales, familiares o no, situaciones incluso que estaba viviendo y lo hizo pensando en que era en ese momento, pues compartiéndolo con alguien que le escuchaba, con alguien que realmente se interesaba en esa persona. Esto me confunde y luego se da cuenta que esa información la utilizó luego para... A su favor. Para dañarla. Claro, Ajá. pero esto me confunde un poco porque dicen que una persona psicópata narcisista integrado no es empático y no te va a hacer preguntas, que una de las características de ellos es que no te hace preguntas personales porque simplemente no le importa. Que tú te das cuenta estando con él conversando, puedes estar 2 horas y todo es relacionado a él, a sus problemas, a sus premios, a sus reconocimientos, a lo que le pasó, y no le importa lo que pase contigo. Pero cuando está en la etapa de bombardeo amoroso es un gran artista. Ok. Finge emociones, finge atenciones, finge interés en la otra persona y por eso las víctimas se enamoran tanto de este tipo de personalidades. Si la persona que se convertirá en víctima tuviera la información de, oye, existe una personalidad que actúa así, otra cosa sería. Como ahorita, para este para tipo eso de es este programa, claro. Exacto, para que veamos las señales. A ver, vamos a dar ejemplos, Ángeles. A ti te tocó atravesar por una situación así. Estuviste viviendo con un psicópata narcisista integrado. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Ajá. A ver, dime primeramente cómo empezó, cómo llegó a ti, cómo te enamora. Mira, a esta persona yo la conocía de mucho tiempo como una persona conocida, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien a quien mucha gente conoce. Ajá. Y entonces, tenía yo la percepción de que era alguien culto, alguien educado, alguien dedicado a lo que hace, a su trabajo, etcétera. Y entonces, pues el tiempo jugó mucho a su favor, porque imagínate que a lo largo de años, pues yo sabía de esa persona, incluso en su desarrollo en el ámbito artístico, pues
lo conocía y cuando comenzamos la relación, pues yo ya tenía como ese back de una gran persona. Y ya lo admirabas. Ya lo admiraba. Punto clave para llegar al amor. Punto clave. Banderas rojas. Cuando llega a tu vida una persona que parece perfecta, aguas. Cuando llega a tu vida alguien que aparentemente llega como alguien casi perfecto y que está súper atento a si mueves una mano, así, ¿sabes? O sea, que te pone en un pedestal. Que uno confunde. Aguas. Ay, como que tan atento, me tan ama caballeroso, mucho, tan... Ajá. que no lo puedes creer. Exacto. Y la corazonada, ¿verdad? De uno nunca falla. Cuando el corazón te está diciendo algo, cuando escúchalo. No, escúchalo porque exacto. Algo atrae. Cuando una persona llega y que tú dices, no puede ser esta perfección, o sea, qué afortunada soy, bandera roja. Totalmente bandera roja. Una persona no puede enamorarse así como lo muestra, como lo actúa en tan poco tiempo. En mi caso, el tiempo jugó mucho a su favor. Fíjate, otra bandera roja, que a veces sí es cierto, pasa eso del enamoramiento que te dura 1 mes, 2 meses, no sé, a veces dura hasta 6 meses. Pero cuando ya está bajándote la luna de las estrellas a la vuelta de que en 1 mes, 2 meses dices, esto no es real. Exacto. O sea, ¿cómo me va a amar si me está conociendo? Exactamente. Y a veces no hacemos caso de las señales. Exacto. Y bueno, es un hecho irrefutable. El amor no es de microondas, ¿no? El amor necesita como paso a paso, como cuando cocinas un pastel. O sea, no lo puedes adelantar el horneado de un pastel. ¿Quién cae en esto? O sea, alguien que está muy vulnerable, que está alguien que está frágil. Pasando por alguna situación difícil, alguien que conoce a esta persona por mucho tiempo y lo admira, o sea, alguien que ya puso su admiración en esa persona. Alguien pues que estaba muy quizá disponible para entablar una relación afectiva y sin ver estas señales. O sea, hay o sea, un narcisista puede captar la atención en 5 minutos de alguien, en 10, en 15, en una semana, en 10 años, y el daño va a ser el mismo. Igual de catastrófico. Igual de catastrófico. Bueno, entonces a ti te enamora así, tú lo admiras. Tú caes, el bien portado, el encantador, tú estabas así como siendo la más afortunada hace 10 años. El alma gemela, claro, el alma gemela que no existe, ¿verdad? Que es un mito. O sea, hay una probabilidad de cuando llega una persona así como un huracán psicopático, que así se le llama, pues hay una gran probabilidad de que las cosas salgan mal, porque ese bombardeo no te permite identificar las señales o las alertas rojas. O sea, imagínate, el ambiente se disfraza de regalos, de atenciones, de salidas, de llamadas, de mensajes, y entonces el hecho de que no puedas pensar con claridad, pues hay que parar esa velocidad, ¿no? Y Ángeles, a ver, ahí sí, alerta. A ver, tú eres una mujer preparada, literaria, escritora, ¿no? Con 2 carreras, maestrías, tal. Esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. No, por favor, nunca nadie piense a mí no me va a pasar, porque el narcisista llega a tu vida con lo que tú necesitas escuchar. Ya te tiene estudiada. Te saca información que le va a ser de utilidad, identifica lo que tú estás pasando, identifica tus gustos, tus necesidades, y entonces puede llegar a alguien, en este caso, pues resultaba que le gustaba la literatura y resultaba que a mí me gustaba la música y bueno, pues él era también en el ámbito y el arte y la cultura y bueno. Y tú dices, no puede ser, todo lo que a mí me encanta somos uno mismo, o sea, exacto, Dios pero me mandó el muchas regalo. cosas después, a la vuelta del tiempo, resulta que no, a mí no me gusta esto, y entonces era una de los disfraces que utilizaba, ¿no? Entonces sí, la persona
narcisista llega con una probabilidad muy alta de ser aceptado emocionalmente por su víctima, porque llega con el disfraz especialmente para ti. Pero a ver, una mentira, una farsa, no es sostenible en el tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Si tarde o temprano iba a sacar su verdadera identidad, ¿cuál era el objetivo de él en este caso? ¿Y cómo te das cuenta tú que es un narcisista, un psicópata narcisista integrado? Mira, una de las banderas rojas, pues es el hecho de que esa persona está buscando quizá limpiar su imagen de algo, ¿no? Este tipo de personas y esta persona tiene una vida oculta múltiple. Y entonces... A ver, cuéntame eso. ¿Cómo es una vida oculta múltiple? Mira, una persona psicópata narcisista integrado es promiscuo. Tiene muchas relaciones afectivas de manera simultánea. Y eso, pues, nadie vio, nadie sabe. Mientras, pruébamelo. Exacto. ¿No? Pero cuando comienza a depredar, cuando ya se caen las máscaras, cuando ya se quitan los disfraces, pues de pronto te topas con una persona que no es la que llegó como alguien perfecto, ¿no? Y entonces ya resulta cínico para mentir, ya resulta pues burdo todos sus farsas, sus engaños, y no le importa un comino hacer daño emocionalmente porque sabe que el resto de las personas lo sigue admirando, lo sigue viendo como una persona impecable, intachable, pero con sus víctimas sí se van quitando el disfraz. ¿Cómo se lo fue quitando él contigo? Porque creo que a pesar de todo fueron muchos años. O sea, fue una década de tu vida dedicada a vivir con una persona con estos rasgos. Mira, al mismo tiempo que se le va cayendo el disfraz, es decir, se torna descuidado en cosas, aparecen pues ciertas situaciones donde te das cuenta de infidelidades, de mentiras, de engaño, de farsa, de una actuación emocional muy, muy fingida, o sea que no es real para nada. De pronto esa persona que para ti era pues de pronto la escuchas hablando de una manera muy distinta, de pronto le escuchas actuando de una manera que jamás podrías haber imaginado. Que lo desconocías. Que lo vas desconociendo. Y su cinismo se va ampliando porque sabe que nadie le creería, ¿sabes? O sea... Aunque tú seas una persona también respetada, con una carrera, él cuidaba el otro ámbito, ¿no? De su gente, de trabajo, de tal, que si tú llegabas a decir la verdad sobre él, nadie te iba a creer. Exacto, porque ni yo lo podía creer, ¿no? O sea, las víctimas... ¿Qué cosas hacía, por ejemplo? Las víctimas caemos de pronto en una confusión tal que no entiendes cuál es ahora la verdadera persona, ¿no? O sea, para el cerebro humano es muy difícil que una misma persona tenga una cara y otra cara. O sea, y menos la persona que tú quieres, menos la persona que es tu pareja y a quien conociste con la pura cara dorada. Uh-huh. Entonces, cuando ves la otra cara, tratas de justificar, tratas de, bueno, fue un mal día, es una racha, ¿no? O sea, es una etapa del matrimonio. Demos algunos ejemplos para quien lo está viviendo y que dice, ay, a mí también me hicieron así, pero no me daba cuenta. Pero tú ya lo viviste, puedes allanarle el camino a muchas mujeres. Mira, cuando una pareja comienza a ejercer violencia psicológica y emocional con su víctima, ese es el momento donde comienza la depredación. Empieza a criticar cosas que antes aplaudía, empieza a aislarte, de pronto te vas alejando de tu red de apoyo, tu familia va quedando como muy distante porque habla mal de otras personas y la voz de esa persona pues es
una autoridad, ¿no? Para ti, si es la persona a quien más amas. Ajá. Y de pronto empiezan esas subidas y bajadas emocionales donde es un momento muy idílico y de pronto un momento totalmente distinto. Te critica, te dice que eres lo peor que le ha pasado, que no sé, o sea, ese tipo de cosas que confunden mucho a las víctimas y a las parejas. Me gustaría platicar esto. Hay mucha disonancia en el tema de víctima, ¿no? En esa palabra que todos le tememos. Pero creo que es importante aceptar que en algún momento fuimos víctimas. El ser víctima es vivir algo que no entiendas o que no sabes qué está pasando. Y eso, o sea, tú eres víctima cuando alguien te asalta, ¿no? O sea, es algo que fue inesperado, algo que no viste venir, algo que de pronto te tomó por sorpresa. O estás en una playa y un huracán, pues recuento de las víctimas, ¿no? Y como esto, fuiste víctima del amor de una persona maquiavélica. La estafa emocional es algo que ejercen con mucha facilidad los psicópatas narcisistas integrados como pareja, porque también pues no son buenos jefes, no son buenos compañeros de trabajo, ni hijos, ni padres, ni ninguno de los roles. O sea, una persona psicópata narcisista integrada es 24/7. En unos lados actúa y en otros lados muestra su verdadera cara. Claro, pero cuando a ti te la muestra ya era tarde, ya estabas muy enamorada, vinculada totalmente con él. Al principio yo no podía creer que digo, yo no sabía que había este tipo de personalidad y luego, años después, cuando comienzo a estudiar psicología, casi al final de la carrera fue como si mi cerebro se hiciera cuadritos, ¿sabes? Como, a ver, como si te despertaras de un encanto, de un hechizo, de un lo que tú quieras, así como si de pronto pudieras ver. ¿Tú ya estabas divorciada de él para cuando terminaste la carrera? No. Tú estabas viviendo con él. Estaba viviendo con él mientras estaba estudiando. Cuenta que estabas viviendo con un psicópata narcisista integrado. Qué fuerte. Exacto. Fue como tener un laboratorio en casa. Sí, claro. Todo el experimento. O sea, y entonces era lo más difícil porque imagínate, rasgo, check, 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 check. Y cuando todo es check, no lo puedes creer, no lo quieres aceptar. O sea, es algo que no le desearía a nadie, a nadie. ¿Llegaste a temer por tu vida? Al final sí, porque la persona cuando se siente desenmascarada reacciona con mucha violencia verbal, con mucha violencia física, sobre todo con mucha violencia en el entorno. O sea, hay una campaña de difamación porque él pues ya tiene una gran imagen, ¿no? Y es como la pareja perfecta y incluso en mi caso mucha gente decía qué linda pareja son ustedes, son el uno para el otro, ¿no? ¿Qué fue lo que más te enamoró de él? Creo que muchas cosas, su plática, pero ahorita que me lo preguntas, o sea, ya en este punto del tiempo, pues fue como estar escuchando un espejo, ¿sabes? Porque yo oía lo que a mí me gustaba. Entonces me enamoré de algo que no existía realmente. Porque él ya te tenía estudiada. Porque él ya me había escuchado muchas veces. Yo me acuerdo que hablaba y platicaba y incluso decía, es que a mí me gusta escuchar y entonces preguntaba cosas, ¿sabes? Y ahorita eso lo digo y se me eriza la piel. O sea, era algo muy, muy planeado. Claro, de ver cómo maquiavélicamente preparó todo, ¿no? Pero ¿qué era todo eso que le viste check para hacer nuestro checklist nosotras también? De saber si estamos con un psicópata narcisista integrado. ¿A qué le diste check cuando ya estabas estudiando y casi acabas tu carrera? Check cuando ya me di cuenta que era una persona narcisista.
mentiras absurdas, mentiras enormes, mentira. O sea, todo mentira. Todo él era una mentira. Todo él era una mentira. Actuación fuera de casa era una persona y acá era otra persona. Cuando estábamos en público, en lugares públicos o con más personas que lo conocían, era un encanto y a la media hora era otra cosa, ya en casa, ¿sabes? O sea, esas dos caras, esa dualidad era muy, muy impresionante. La otra cosa era su cinismo al decirle, oye, ¿esto qué? ¿Sí? ¿Y? ¿Esto qué? ¿Qué era esto? O sea, esta foto, ¿qué significa? Esta llamada, ¿qué es? Esta persona, ¿quién es? Con otras mujeres. Con otras mujeres, voy a decirlo, una persona psicópata narcisista integrado no distingue entre géneros, tiene víctimas de todas las edades, de todo, hombres, mujeres, o sea, no hay un límite. Para una relación afectiva o una relación sexual. Ajá, para todo. No hay una relación afectiva por parte de ellos, hay una relación utilitaria. Okay. Y relación sexual. Con el que se deje. Con quien pueda. Con quien pueda. Exacto. Sin importar edad, sin importar género, sin importar condición sociocultural. Y eso es criminal. Es criminal. Y penado debería ser. Sí. Y tú te dabas cuenta y le mostrabas a él evidencias. Sí, me empecé a dar cuenta y cuando pasó un evento muy crudo, era Navidad y estábamos por tener la cena navideña con mis hijas, con sus novios, etc. De pronto lo noto extraño, ¿no? Y entonces, bueno, me doy cuenta que va a un lado, regresa y hay un evidente plan paralelo a esa cena. Al enfrentarlo, su reacción fue tan violenta verbalmente, o sea, yo creo que nunca me han dicho cosas tan feas como en ese momento. Y era como si estuviera enojado porque me cachaste. O sea, ¿lo cachaste teniendo un plan para otra cena de Navidad? Para tener un encuentro con alguien más en la cena navideña cuando nuestra cena iba a terminar temprano. Y era familiar y él se iba a ir a otro encuentro de Navidad con una mujer. Pues no sé si mujer, pero sí. Okay. O sea, con alguien más. Y entonces al evidenciarlo, su reacción no fue de, no es cierto, no, o sea, me cachaste y entonces te acabo por esto, ¿no? O sea, como si se enojaran cada vez que descubres cosas. O sea, un narcisista, un psicópata integrado no permite que alguien más descubra sus maniobras. Okay. O sea, es algo que los pone muy, muy mal. ¿Qué hizo él cuando te das cuenta? ¿Qué hizo? Su reacción fue quitarse el cinturón. Digo, nunca hubo en esta relación violencia física. ¿Se quitó el cinto? Se quitó el cinto. ¿Para? Y entonces, eso es lo mismo que yo pregunto. Y entonces, a ver, le dije, ¿te estás quitando el cinturón para pegarle a quién? Y fue como la primera vez que yo le decía algo así, ¿no? O sea, como... ¿Después de cuántos años que nunca lo habías enfrentado? Después de 10 años. Eso fue ya a los 10 años. Eso fue 3 meses antes de que te separaras. O sea, esa fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la gota. Cuando ya se quitó el cinto. Sí. Mi reacción fue tan como, a ver, o sea, esto no va a pasar y si pasa, no sé. Te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel. Y entonces yo creo que él esperaba pues una reacción de miedo, de susto, ¿no? De no, por favor. Cuando le preguntó a quién, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ajá. Y entonces fue como ver su cara totalmente desencajada de desconcertado. No entiendo qué está pasando. Se fue
y se fue. O sea, se fue y pasaron 3 horas, llegó a la cena, ahora sí, como si nada. A tu cena, llegó como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Y entonces ahí fue un momento clave porque dije, a ver, esto no está bien. O sea, esto no está bien. Ahora, tus niñas no eran sus hijas, ¿verdad? Tú ya venías de un divorcio, él también. Él también, ajá, y él tenía sus hijas, sus hijos y yo. Él no es el papá de tus hijas No, hijas se llegaron a percatar de eso, gracias a Dios, se llegaron Sí. a percatar de esta situación. Se llegaron a percatar previamente, o sea, tiempo antes, y entonces había como esas conversaciones y yo les decía, a ver, pero pues es mi pareja y yo quiero estar en la relación y yo estoy bien, pero sí, la gente que no está dentro del ciclo puede ver fácilmente lo que uno no ve. Porque no está cegada, porque no está enamorada, porque está viéndote de afuera. Pero también la gente que más te ama ve tu comportamiento, ve cómo estás cambiando. Cómo estás no feliz, quizá no eres la misma persona que eras cuando lo conociste. Hagamos ¿no? caso de esas señales y más cuando es alguien de nuestra misma familia, porque creo que no hay alguien que te ame más que tus hijos, que una madre, y que están viendo lo que tú no puedes ver y te están diciendo es que tú estás siendo distinta, es que tú estás cambiando, es que algo está pasando contigo. Coronel, y fíjate, esta pregunta es muy interesante y estoy segura que a alguien del público se le está haciendo. ¿Cómo es posible que dures 10 años o 20 Era o 30? Lo que yo te decía ahorita, 10 sí, años. Y la gente puede criticarte. Años. No, pues ella se lo buscó, ella sabía y ahí se quedó. Exacto. ¿Por qué te quedas? El proceso de depredación de un narcisista funciona de la misma manera como cuando te haces adicto a una droga. Y entonces esos shots de adrenalina con buenos momentos seguidos de bajadas con peleas, con discusiones, con malos ratos, es súper constante. Y entonces es la manera en cómo alguien se hace adicto a una droga, en cómo alguien se convierte en alcohólico. O sea, son... ¿sabes? Claro. Esos shots de adrenalina, te hacía de emoción. Una, pero luego te la compensaba. No es cierto, pero si yo solo me dedico a hacerte feliz, somos el uno para el otro. Bueno, esas subidas y bajadas va haciendo añicos tu pensamiento, porque entonces ya no tienes una claridad mental juiciosa, sino solo la voz de esa persona. Es una voz duro y dale, y entonces las cosas pues se va confundiendo el cerebro humano y se va haciendo una especie de adicción emocional. Y el alimento de ellos es ese, el tenerte confundida, el tenerte inestable emocionalmente, el que no estés bien, eso ellos lo gozan, aunque tenga más víctimas paralelamente. Sí, que eso no lo sabes ya al final cuando la cosa ya es pues muy descarada, ¿no? Tú te quedaste esos 10 años, se puede decir. Yo nunca hubiera pensado que él fuera infiel, por ejemplo. ¿Te enteraste de eso hasta los cuántos años? Pues ya al final. Ya hasta el final te diste cuenta. O sea, pero había muchas cosas que a lo mejor yo normalizaba y que ahorita veo que eran unas señales claras, ¿no? Claro, tú nunca lo habías enfrentado hasta los 10 años de cuando se quita el cinto, que te asustas y dices, me va a pegar a mí, pues no había nadie más. Ajá, pero a lo largo de la relación pues hubo señales muy claras que yo ni siquiera al mencionarlo era, no, pero ¿cómo crees? Y no Vamos a ver esas señales porque a veces no las vemos nadie. Mira, algo muy, muy evidente, marcas en su cuerpo, señales, no sé, mancha en la ropa. ¿De lipstick? Por ejemplo, mensajes en el celular, que claro que dices, bueno, claro que es. Claro, ya estamos aquí todas respirando profundo. Ángeles, ¿qué te pasó en ese momento? No, es que a veces alguien dice, no, yo veo eso y una mancha de lipstick, ay, no, es que la secretaria se me acercó de más y no, a ver. O va estirando la liga tanto que te enfrentas con tus propias creencias, con tus propios valores y entonces llegas a creer si te dice que se le atravesó un elefante rosa. ¿Cuenta el caso de las clases de natación?
¿Tomabas clases de natación con él? Tomaba clases de natación. Cuéntase, claro. Quiero que lo escuchen las demás mujeres, por favor, así en síntesis. O sea, porque no nada más era lo del lipstick, no nada más era esto. A ver, cuenta ese ejemplo. Sí, mira, tomábamos, entrenábamos, hacíamos ejercicio, caminábamos, etcétera, pero nadábamos también. Y entonces, en una ocasión, recuerdo que al salir de los vestidores, pues yo ya estaba adentro de la alberca y él llega. Y entonces habla con el entrenador, yo lo veo de espaldas y veo rasguñada la espalda, pero así, ¿sabes? Como no de un gatito. Renglones, ajá. Sí. Líneas renglones así de uñas largas. Para ambos lados. Ajá. Y entonces, todo el tiempo que estuve nadando, espantosamente, no puede ser, estoy viendo mal, no es cierto, le dio comezón, se rascó, Tú ¿sabes? lo justificabas. Justificando de una manera, porque esa persona tan encantadora, tan cariñosa, tan atenta, tan todo, no puede ser que traiga eso en la espalda. Y que siempre estaba muy al pendiente de ti. Y que siempre estaba muy al pendiente. Y entonces, cuando suceden esas cosas, te aferras a la imagen dorada. Claro, porque él te mostraba todo el tiempo, sus acciones eran de amor, de atención, Exacto. de estoy al pendiente, estoy aquí, pero al mismo tiempo hacía como si hubiera sido adrede, date cuenta de lo que traigo. Te daba la espalda en la clase de natación, veme. Exacto. Y eso sucede también cuando de pronto que deja el celular y el mensaje está abierto. O cuando, ay, se me olvidó el iPad abierta, ¿no? O sea, ay, me habló tal persona. De todas las cosas que te diste cuenta, yo creo que claro. Eran a propósito por él. Eran a propósito para confundir, eran a propósito para ver tu reacción, para ir estirando la liga. Y entonces vas haciendo la liga de los límites más lejecitos. Claro, pero tú lo justificabas, tú sientes que era porque no querías que eso terminara, porque ya tenías una adicción a él emocionalmente, porque estabas enamorada, ¿o por qué? Porque hijos de por medio no hay. Ajá, y porque ahí, por ejemplo, sus reacciones eran, pero ¿cómo crees? O sea, pero ¿cómo crees? Estás levantándome falsos y yo que solo dedico mi vida a ti. Me ofendes. Yo que me ofendes. Entonces es tan convincente su actuación que dices, claro, estoy inventando, no vi, o sea, esas rayitas no eran. Se arañó con un arbolito. Claro. Y entonces, o sea, pero ahorita me queda muy claro cómo esas señales, pues mientras no era descarado su actuación, pues yo las justificaba y entonces creía su discurso. Son muy hábiles verbalmente, súper hábiles. Es más, si le das un micrófono, puede estar hablando horas. Aunque tenga pánico escénico. O sea, y tú justificabas una cosa y otra. ¿Qué fue lo que te hizo decir basta? O sea, fue ese evento de Navidad. Ese evento de Navidad. Donde se quita el cinto y dijiste, aquí yo ya voy a correr peligro y mis hijas también. Exacto. Y algo para quienes quieren salir de una relación así, cuando te das cuenta, cuando ya la cosa es muy evidente a tus ojos, cuando sabes que no hay vuelta atrás, que es una persona que así es y así será, pues tienes que tomar acción, tienes que tomar decisiones y ahí es un punto crucial porque mucha gente dice, bueno, puedo seguir, o sea, ya sé cómo es, ya sé que tiene esa personalidad, pero pues lo sobrellevo porque lo amo o porque también son muchas las cosas buenas las que pesan y uno se va metiendo las ideas que quiere para seguir donde a veces no tiene que estar. Y ese punto cuando te das cuenta, o sea, cuando es muy claro que sí es, ahí es el momento de salir. No trates ni de ir a terapia, ni de pareja, ni de cambiarlo, o sea, no hay manera de que las cosas a partir de que tú sabes vayan bien. Que no al contrario. Cada vez van a ir a peor. Exacto. Sabes que cuando estaba, bueno, en ese proceso que no tenía la claridad de qué se trataba y tuve el término de psicópata narcisista integrado por una casualidad cibernética, porque no es un tema que se vea en psicología clínica a profundidad, no.
O sea, para nada, para nada. Este tema es reciente el hablar de los psicópatas integrados. Cuando yo lo veía interactuar con otras personas, también ahí como que me empezaba a dar cuenta de, a ver, pues, o es alguien muy especial o es alguien muy excéntrico. Hay señales que te pueden decir, que puedes notar como actuadas. Mira, por ejemplo, me acuerdo que le pedían constantemente, me da una carta de recomendación para tal cosa, por el ámbito en el que se desenvolvía. Uh-huh. Me acuerdo que era una alumna que pedía una carta de recomendación porque iba a estudiar en el extranjero y estaba aplicando una beca. Y entonces, esta persona hace una carta de recomendación de 5 páginas, ¿sabes? Como casi más era sus propios halagos a sí mismo que una carta de recomendación. Y entonces esas cosas ahí como que de pronto me empezaron a brincar, como que yo decía, ay, pues qué singular personalidad, ¿no? Claro. O sea, nadie hace una carta de recomendación de 5 páginas. O cómo, por ejemplo, podía decir cosas a quienes eran en apariencia sus amigos de una manera tan desenfadada, dejando helados a todos. Me acuerdo de una cena donde éramos 4, estaba una pareja con o sea, el esposo, la esposa y nosotros 2. Ajá. Y entonces esta pareja, el esposo del mismo ámbito, le comenta de un proyecto que tiene, ¿no? Y entonces, fíjate, voy a retomar esto después de mucho tiempo y estoy muy contento y demás. Mi esposo se dedicaba a lo mismo. Y entonces lo escucha y al final le dice, oye, fulanito, ¿te importaría que yo invite a ese grupo a que se vengan a mi proyecto? Y entonces fue como, ¿sabes? Como decir, oye, ¿me prestas a tu esposa para irme de vacaciones? O como, ¿no? Claro. Así que fuera de lugar. Fuera o sea, de lugar, ese de tipo de contexto. cosas que de pronto eran fuera de lugar, era como si no tuviera un filtro para actuar, para depredar. Y sí, con cara de simpático, con cara de buena gente, pero cosas fuera de lugar. Y eso, pues son alarmas, alertas también. Claro, ¿no? ya te empezabas a dar cuenta que lo hacía con su propia gente, con su propio círculo también Claro, y delante de ti. yo en esa ocasión le dije, oye, ¿te diste cuenta lo que pasó? ¿Te diste cuenta lo que hiciste? O sea, lo fuera de lugar y lo absurdo. O sea, era como si no captaran ese tipo de cosas. Entonces, como inconsciente. ¿A qué renuncia una mujer que se enamora de un hombre que es un psicópata narcisista integrado? Renuncias a tu pensamiento crítico, renuncias a tu libertad emocional, a tu autonomía. O sea, de pronto vives en torno a la vida de la otra persona. O sea, vas como un poco perdiendo tu capacidad de analizar, tu capacidad de pensar, de discernir, te vas quedando un poco sin voz. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo vuelves a ti? Porque creo que ahorita que decíamos esto, si a una de nuestras hijas le pasa y se enamora y su primer amor es así, en torno a un psicópata narcisista integrado, corre un gran peligro, sobre todo de luego volverse a enamorar de una persona sana y verdaderamente que sea un amor genuino, ¿no? Uh-huh. En tu etapa adulta, cuando tú vives esta relación con este hombre y dura 10 años, ¿cómo regresas a ti? Ahora viene esta parte de cómo te rescatas, cómo vuelves a ti, cómo vuelves a ser tú otra vez y sales de esa relación. Tuve que hacer de tripas corazón y pedir ayuda. Recuerdo que hablé con mi hermana y entonces le dije, por favor, dime qué ves. O sea, porque yo no estoy clara, no estoy viendo, dime qué ves. Y entonces cuando me dice, a ver,
estás viviendo esto, ¿te das cuenta? No. ¿Qué te decía ella? Mira, le dije, a ver, es normal que en el matrimonio la mentira sea una constante, es normal que la vida de esa persona tú no tengas por qué opinar ni pedir cuentas, o sea, esa persona puede hacer lo que quiera. Dice, a ver, no. No, una relación de pareja es un compromiso mutuo, es una intención mutua, es un darse uno al otro Cuidado. de manera cuidada, de manera única, o sea, no es algo compartido, porque eso no hubo en ningún momento un acuerdo así. Son cosas que de pronto llega un punto que ya no ves qué está bien, qué está mal, qué es mentira, qué es verdad. Para esto tú ya habías perdido tu red. Perder y estabas perdida, pero ya habías perdido también tu red de apoyo, tus amistades, tu familia, ya no los frecuentabas, ya no nada, ya tu vida giraba en torno a esa persona. Te vas aislando de una manera como si te aferraras a su mano, ¿sabes? Como este es el lugar seguro, porque el narcisista te pinta el exterior como peligroso, como te tienen envidia, como no, a ver, ¿por qué vas a hacer esto? No necesitas, ¿sabes? O sea, como va debilitando tus decisiones, tus actuaciones de manera que debieran ser autónoma y entonces te vas apegando mucho a esa persona y esa es la dependencia emocional. Del amor pasas a la dependencia emocional. ¿Cómo te rescataste? ¿Cómo volviste a ti? ¿Cómo volviste a ser tú? Fue como saltar al vacío, porque yo no sabía qué iba a hacer, no sabía de qué iba a vivir, no sabía cómo iba a pagar la renta, no sabía nada. Tú dependías, a pesar de tener 2 carreras, maestrías, este libro, que luego surge después de eso y estudiaste psicología a raíz de salir de esta relación, dependías totalmente de él. Dependía económicamente, sí, y había muchas cosas pues que yo no estaba a cargo, o sea, sobre todo en la parte económica, pero lo que más me aterrorizaba era, y si me estoy equivocando, ¿sabes? Como que estar lidiando con esa voz interior. Te confundías de que sí me ama de verdad, pero entonces al mismo tiempo tenía estos rasgos narcisistas de psicópata. Y esa escena del cinto en esa Navidad fue como algo de, por favor, alguien deme la mano y no me suelte. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí porque yo sabía que si le daba vuelta a eso, no iba a salir nunca. No, pues ya tenías ahí en esa sinergia inconscientemente. Es un ciclo. 10 años. Interminable. Buenos momentos, malos momentos, buenos momentos. Y estás en ese ciclo de abuso psicopático que es como estar dando vueltas y vueltas. Pero ¿por qué? O sea, le perdonabas mentiras, infidelidades, te dabas cuenta, tenías testimonio de lo que estaba haciendo él, el trato, pero luego te compensaba y te trataba bien y luego viajes y regalos y eso, y volvía. Es un ciclo, pero tú ya te involucraste de tal forma que ya estabas como, mañana va a seguir algo malo, pero entonces luego ahí sigue algo bueno, pero entonces mañana y ya, y te acostumbraste a eso. Te acostumbras. El cerebro humano y las personas nos acostumbramos hasta a lo peor y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta para estar alerta de que tu entorno, tus relaciones, tu ámbito de trabajo sea realmente algo que te haga crecer, algo que te haga brillar y no todo lo contrario, porque un ser humano se adapta a todo, a todo. Lo que más te funcionó para las mujeres que hoy nos están viendo y que están involucradas, inmiscuidas, relacionadas, enamoradas de una persona con esos rasgos que decíamos ahorita al inicio del podcast, del 6 al 10% de las personas en el mundo son psicópatas narcisistas integrados, por eso estamos haciendo este programa, y el 80% de ese porcentaje son hombres y que ellas hoy nos están viendo. ¿Qué fue lo que más te funcionó para poderte salir a tiempo de esa relación? Mira, cuando tomé la decisión de salir fue esa fecha. Esa Navidad. Esa Navidad, ese día, al día siguiente,
lo primero que hice fue ponerme a escribir. El libro Perfil del psicópata narcisista integrado no era un libro pensado para que alguien más lo leyera, era un proceso de sanación personal y entonces dije, a ver, un papel y una pluma me va a escuchar y me va a atender y me va a escuchar sin ningún juicio y entonces ponerle nombre, hacer listas de todo lo que había vivido, de todo lo que había visto sin temor a exponerlo con nadie, me permitió un poco ir adueñándome de algo de claridad, ¿no? Algo de claridad mental. Todo aquello que escribes, todo aquello que sacas de tu mente y lo conviertes en palabras, es un proceso de sanación increíble, increíble, porque es como si le dieras forma a esa nube de gas que tienes dentro de la cabeza y ahora ya lo puedes ver convertido en palabras. De ahí haces esta parte, le pides que se vaya, le pides el divorcio, vas a terapia. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer que está ahí? Yo ya estaba en terapia desde cuando estaba terminando la carrera, pues tienes que hacer tu propio análisis, ¿no? El proceso. Y entonces eso me ayudó muchísimo el tener a esa psicoanalista, una psicoanalista argentina, y ir descubriendo poco a poco hasta que en ese... Mira, si yo no hubiera hecho ese recorrido de la psicoterapia y del psicoanálisis, quizá el hecho del cinto tampoco lo hubiera visto. Lo hubieras normalizado. Lo hubiera normalizado o no me hubiera atrevido a decir, a ver, no, esto ya pasó todas las líneas, ya pasó todos los límites. Ajá, exacto. O sea, es una persona víctima de un psicópata narcisista integrado puede darle la vuelta a las cosas 7, 14, 21, 28 veces. O sea, le das una cantidad infinita de oportunidades. Inconscientemente. Inconscientemente. Me dijiste algo al principio. Porque... Inconscientemente, pero aparte afectadamente, porque ya no estás pensando con claridad. Claro, inconscientemente la víctima. Ajá. El psicópata está conscientemente de lo que está haciendo, Exacto. Está consciente. El tiempo se nos va muy rápido y fíjate, hay todavía muchas preguntas que aquí tengo pendientes, pero vamos a ir a tratar de sintetizar porque me dijiste algo muy importante al inicio, que si bien un psicópata narcisista integrado a veces no te llega a tocar, no te golpea o no te hace un daño, no hay una evidencia física del daño que te haga, sí la hay emocionalmente, mentalmente, pero puede llevar a una mujer a quitarse la vida. ¿Por qué? Puede llegar a cometer suicidio porque la persona víctima va destruyéndose emocionalmente y entonces ya no cree que vale, ya no tiene pensamientos autónomos, ya está en un mar de sufrimiento emocional todo el tiempo y entonces es una persona adicta a esa emoción y te vas apagando. Ya no hay un proceso que se llama indefensión aprendida y entonces tu energía, tus sueños, tus objetivos, tus planes, tu autonomía, tu individualidad se va apagando y entonces pierdes las ganas de vivir, pierdes las ganas de defenderte, pierdes todo. O sea, si pierdes esa parte, puede seguir circulando la sangre por tus venas, puedes tener oxígeno, puedes tener aliento, pero emocionalmente no hay nada que sostenga ese cuerpo y entonces la persona se va para abajo. Y te enfermas. Y prefiere morirse, pierde la salud. Las enfermedades crónicas aparecen en mujeres que han vivido esta violencia emocional y psicológica durante años. De la nada te llegan. Sí. No, qué fuerte. Ángeles, yo te preguntaría, después de vivir 10 años al lado de un psicópata narcisista integrado, ¿cómo se vuelve a creer en el amor? ¿Cómo volverle a dar una oportunidad a alguien y volverte a enamorar? Mira, el hecho de que comiences a vivir nuevamente, que te enamores de ti, que vuelvas a ponerte en pie, sí, ¿no? Que vuelvas a hacer las cosas que te gustan, que vuelvas a darte a ti
esa oportunidad de estar viva y ese gozo por las cosas simples que nos acompañan día a día, pues te va permitiendo identificar la bondad real en los seres humanos. Y entonces ahora ya no todo lo ves negro ni todo lo ves blanco, ya permites esa observación neutra donde una persona es como es y no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y entonces el proceso de ir sanando tus propias heridas, el proceso que esta experiencia te brinda como autoconocimiento, es algo invaluable porque eres nuevamente tú, pero ahora con la certeza de que tienes un conocimiento, ¿no? O sea, que no volverías a caer. Que no volverías a caer porque ahora sabes de banderas rojas, sabes de la actuación de ese perfil de personalidad. Muchas veces hoy mujeres me dicen, oye, parece que estuvieras hablando de mi pareja. O es más, tengo miedo que sea la misma persona. Y eso es una gran información porque nos damos cuenta que actúan a manera de patrón, ¿no? O sea, sus comportamientos son patrón. Y eso permite identificarlos muy, muy fácilmente cuando ya los conoces. Claro, ahorita me decías que una persona psicópata narcisista es porque tuvo heridas en la infancia de abandono, de abusos, de indiferencia. De indiferencia. Y de sobreprotección. O de sobreprotección. Extrema. Ok. Hay otras características que nos llegan acá que tú me dirás, o sea, que también enfrentan temor de abandono. ¿Un narcisista o una víctima? Un narcisista psicópata integrado. Su herida de abandono es su mayor herida y entonces por eso acumula víctimas. Acumula ojos, acumula miradas, acumula atención y acumula emociones de otras personas. Ese tema es algo súper, súper interesante porque el narcisista no puede sentir más que envidia, más que ira, enojo, o sea, una gama muy, muy reducida. No puede sentir real bondad. No puede saber lo que es una amistad auténtica y esas cosas en otras personas pues le causan mucha curiosidad, ¿no? Y trata de alguna manera inconsciente de apoderarse de esas emociones que existen en otras personas y pues quizá con la fantasía de apoderarse de poder sentir eso, pero no lo logra y entonces por eso es el ciclo de depredación tan circular, tan paso 1, paso 2, paso 3 y víctima que sigue y víctima, ¿sabes? Es algo triste si lo piensas, pero lo que tenemos que tener muy, muy claro las personas es que no tienen intención de cambiar. No cambian. No cambian porque no lo desean. Porque o sea, no es una aceptan, enfermedad. No es una enfermedad. Y aparte no es algo que ellos acepten como una necesidad de cambio. Una persona alcohólica no puede dejar su adicción hasta el momento en que acepta que es alcohólico. Y aquí sucede lo mismo, pero es un ciclo infinito porque nunca va a aceptar que tiene pues algo que arreglar. Fíjate, o sea, todo lo de afuera está mal, menos ellos. Menos yo, o sea, no aceptan, no toleran la crítica ni la humillación. No toleran la crítica los pone muy, muy mal, pero muy mal, iracundos, desechan a las personas que se atreven a criticarlos y entonces son muy radicales en su relación con otras personas. O me admiras o te desaparezco. No puedes estar aquí, ¿no? Te desaparezco de mi vida. De mi vida, ajá. ¿No? Exacto. Ok. Es que sí, son muchas preguntas, pero a ver, por ejemplo, me decían las mujeres cuando pusimos las preguntas en el perfil también, ¿cuántas de estas características que hemos comentado tiene que tener tu pareja para decir él es un psicópata narcisista integrado o ella es así? ¿Cuántas características tendría que tener? Mira, el número de características depende mucho de la personalidad de esa pareja, pero algo que no falla
y algo que es lo primero que te tienes que preguntar es ¿yo cómo estoy? Estoy estable emocionalmente, si tienes insomnio, si tienes afecciones físicas, si te sientes triste y deprimida sin razón aparente, si no sabes qué es lo que está sucediendo, pero te sientes mal. O sea, eso es Son la primera señal. De que tú estás con una persona así. Exactamente. Y entonces, porque si empiezas a hacer un checklist de la otra persona, nuevamente te estás dejando atrás a ti. Y finalmente, quien tiene que salir de ahí y quien tiene que identificar lo que está viviendo eres tú, ¿no? Claro, primeramente. Entonces, a ver, ¿qué tanta opinión tengo en esta relación? ¿Qué tanta crítica recibo de manera disfrazada? ¿Qué tanta autoestima he perdido a lo largo de la relación? ¿Qué tanta voz tengo? ¿Qué tanta claridad mental tengo? ¿Qué tal duermo? ¿Qué tal como? ¿Qué tal me siento físicamente? ¿Qué tal mi círculo de amistades? ¿Qué tanta cercanía tengo con mis seres queridos? ¿Qué cosas han cambiado drásticamente después de haber pasado tiempo en esta relación? ¿Quién era yo antes de estar ahí? Claro. Y está o sea, si claro. ves como distancias abismales en esas cosas. Estás con un psicópata narcisista. Ajá. Ok. ¿Se cansa de su víctima un psicópata narcisista en algún momento? Se cansa de su víctima cuando ya no obtiene atención, cuando ya no tiene ese combustible narcisista que son las emociones de la otra persona. Fíjate, el combustible narcisista puede ser admiración, puede ser el saberse amado, el saberse el centro de atención de esa persona, de la víctima, o también son todas esas emociones como llanto, como dolor, como angustia, como confusión. Esas emociones del otro lado, del otro espectro, pues son el mayor combustible que un narcisista recibe. Entonces, mientras reciba emociones por parte de su víctima, no se va a cansar. Se va a cansar cuando haya agotado hasta el último aliento emocional de su víctima. Wow, qué fuerte. ¿Qué le aconsejas hoy, Ángeles, como autora de este libro, Perfil del psicópata narcisista integrado? Tu pareja es un narciso, rompe la burbuja y libérate de tus ataduras. A quienes están viviendo hoy en una relación así, tengan o no tengan hijos con esa persona, sientan que el amor es más fuerte y que compensa todo lo malo que puedan vivir, pero que están así en una estira y afloja, hoy estamos bien, pero mañana estamos mal, pero otra vez, y eso se vuelve una constante. O lo que me decías, la mentira era una constante en tu matrimonio, veías las evidencias y te cegabas y no querías verlas, lo justificabas, la justificas. ¿Qué deberían de hacer y por qué deberían de irse evidentemente de esa relación? Bueno, la primera recomendación es informarse. Cuando algo te hace ruido, cuando algo te siembra ciertas dudas. Hace poco tuve una paciente que me decía, es que yo por años me mandaban un podcast o por cierta información y entonces yo decía, no, es que no me quiero confundir. Imagínate esto, o sea, no me quiero confundir cuando lo que estaba pasando es que ya estaba confundida. La respuesta hubiera sido, no me quiero aclarar, ¿no? Sí. Entonces, anímate a ver información, a leer libros sustentados, a escuchar podcasts, entrevistas, a leer artículos de psicología. Y una vez que te vas allegando de información de valor, pues tu seguridad se va tornando en otra cosa. O sea, ese es el primer paso para salir. Claro. O sea, te va quedando claro que no hay nada que tú puedas hacer para resolver eso. No hay nada que pueda justificar ni de peso. Exacto. Que haga que tú te quedes en una relación así. Nada. Y que te quedes destruida en el camino, ¿no? Porque ¿qué sigue? Que te enfermes, que te deprimas, que pues entres en un ciclo de enfermedad mental
que ¿cómo sales de eso? Si la víctima si el victimario trata de envolver todo de una manera tan disfrazada que la persona puede llegar a morir y él queda impune totalmente. Claro. Y lo peor del caso es que por propia cuenta. O Ajá. sea, sí, así lo permite. O sea, un narcisista no se ensucia las manos para nada, pero y como tú lo decías, la violencia psicológica no deja huellas visibles. Visibles, exactamente. Visibles, pero el daño pero deja cicatrices enormes. Para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Yo te quiero agradecer mucho, Ángeles, Fabiola, estar con nosotros el día de hoy aquí en esta emisión del podcast, por demás interesante y sobre todo para pues también allanar el camino de muchas personas, hombres, mujeres, pero sobre todo decíamos ahorita más en referencia a la mujer, porque el 80% de estas estadísticas hablan de que es el hombre el que es el psicópata narcisista integrado y un 20% también de mujeres, porque también las hay. Y que hayas pues abierto tu corazón, que lo que tú viviste además que te da también pues esa autoridad para hablar del tema, porque no es lo mismo ser la autora de un libro, sí que habla de esto, tener una preparación, tienes tu carrera también en psicología, pero además viviste con un psicópata narcisista integrado durante 10 años. Entonces, gracias por allanar el camino de tantas personas, de enviar las señales, el mensaje, la alerta y sobre todo de que pues más personas despertemos y busquemos tener relaciones cada día más sanas, más efectivas y llenas de amor, pero llenas de amor de verdad. Y a quienes nos están viendo, pues mucha atención con quién se atienden, ¿no? A quién piden apoyo psicológico, que sea con alguien que tenga la suficiente empatía para entender el tema. Y hay excelentes psicólogos y psiquiatras, pero no todos pueden entender cuando se trata del daño psicopático. De este tema. ¿Dónde te encontramos en las plataformas digitales? Porque tú estás atendiendo también hoy día, bueno, pues a muchas personas también. No sé si conferencias, luego más adelante, también me decías ahorita, estás por todas partes, acabas de grabar con Ingrid Coronado, luego también un programa que ya lo verán, y estás por todas partes. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Instagram como Ángeles-psicóloga, Ángeles-Favela, y en TikTok como Ángeles Favela psicóloga. Y sí, efectivamente, hoy mi desempeño como psicóloga es únicamente encaminado a la atención a víctimas de personas psicópatas, narcisistas integrados. Únicamente porque hay poca atención especializada del tema. Cuando tú vas con un terapeuta, por más bueno que sea, existe la posibilidad de que en lugar de sanar lo que acabas de vivir, empiece con un proceso pues tradicional, ¿no? De psicoterapia. Pero es como si vas a un hospital con un brazo roto y te dicen, a ver, vamos a fortalecer el músculo. No, a ver, primero vamos a sanar el trauma, primero vamos a entender lo que está pasando, primero vamos a escuchar a la persona lo que vivió y que se sepa atendida y que sepa que alguien le cree lo que vivió. Y se sienta en una red segura, claro. Totalmente. Pues muchas gracias, Ángeles. Es un gusto tenerte hoy cara a cara y hablar de este tema para que, pues sí, más personas tengan amores bonitos que sí existen, amores sanos y buenas y mejores relaciones cada día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. El Macora, qué honor. Y bueno, a mí me encantó tenerte hoy aquí en medio de tantísimo contenido que estés con nosotros. Para mí de verdad es todo un privilegio. Gracias por estar cara a cara. Soy Coranelda González. Comparte este episodio, pues sí, a más mujeres y a más hombres que estén alerta a tener mejores y más sanas relaciones. Sobre todo de difundir entre los jóvenes. De difundirlo entre nuestros jóvenes, así es, porque sería una catástrofe que lleguen a ese primer amor de su vida y que sea con una persona con estos rasgos. Sería de verdad, pues sí, una tragedia, algo muy terrible. Entonces compartan, gracias por estar con nosotros. Yo los veo la siguiente semana con más en este episodio Cara a Cara.